Nos encontramos con una en particular que es Cardano, que nos voló la cabeza porque sentíamos que tomaba lo mejor de los dos mundos, del mundo Bitcoin y del mundo Ethereum. Los holders grandes de ADA no son argentinos ni latinoamericanos. Vos tenés que ir y que te escuchen en Japón, que te escuchen en Estados Unidos, en Europa. Entonces es muy importante cómo lo marketineas. Nosotros somos como bastante conocidos en el ecosistema de Cardano porque cada vez que hay un fondo de Catalyst, Santiago, que es mi socio, que es además la mente brillante detrás de los proyectos tecnológicos, hace una canción y entonces a nosotros lo que nos pasó es que dado este como reconocimiento que empezamos a tener dentro del ecosistema, empezamos a conseguir financiamiento del tesoro de Cardano para seguir desarrollando proyectos open. Yo cuento una anécdota real de Bitrefill. Mira, esto no está pagado, pero a mí Bitrefill me salvó en Brasil. Bienvenido una vez más al próximo episodio de C3, que hoy tenemos un invitado muy especial, Lucho. Como siempre, pero hoy creo que nos va a gustar la charla. Sí, la verdad que es una persona que apreciamos mucho y bueno, nada, hermano, otro episodio juntos con amigos. Lo más importante que tiene el podcast de Cultura C3 es que traemos gente que aporta valor y que son personas que ya conocen la comunidad y que han vivido cosas con nosotros. Así que hoy tenemos el placer de tener a Fede Wales. La verdad, para nosotros, capaz que él después va a decir que no, pero es una eminencia en Cardano. Tiene T-Spy, así que nos va a contar un poquito. Bienvenido, Fede, al podcast de Cultura C3. Bueno, gracias, chicos. Gracias, Lucho. Gracias, Nahue. Un gusto estar acá, compartir con ustedes. Los quiero mucho a Cultura C3, al laburo que hacen, así que bueno, gracias, un placer estar acá. Me encanta. Bienvenido. Y encima lo vimos en Mendoza, en Córdoba, estás en todos lados, así que eso también está lindo. Figurita repetida. Me encanta. Pero eso es importante. Y bueno, vamos a empezar siempre como decimos, por el comienzo, ¿no? Y el objetivo siempre de la charla es una charla entre amigos. Y siempre las primeras preguntas es ¿cómo arrancó Fede en Web3? Y nada, ¿hace cuánto que ya estás? ¿Qué tiempo llevas en el ecosistema? Bueno, la verdad que la historia mía en tecnología es larga y hace 20 años más o menos que trabajo en la industria del software. Inicialmente en el mundo Web 2, como la mayoría de los que somos grandes y arrancamos hace rato. Trabajando en proyectos tradicionales, vinculados a plataformas, sitios web, aplicaciones móviles y demás. Y en el año 2021, vinculado a otro proyecto grande en el que estábamos trabajando, comenzamos a explorar el mundo blockchain y a entender de qué se trataba desde la perspectiva, obviamente, del desarrollo y la tecnología, porque desde la perspectiva cripto, digamos, ya la conocíamos, pero nos empezamos a involucrar un poco más en eso que es el funcionamiento de la blockchain por detrás, ¿no? Una tecnología que desde el primer momento nos pareció apasionante y disruptiva. Somos, en general, los que nos dedicamos a la tecnología, apasionados de los desafíos, ¿no? Y de esas cosas que son difíciles de entender al principio y que te van como quemando la cabeza hasta que las lográs terminar de entender, y una vez que las entendés decís, wow, el tipo que hizo esto es realmente un genio. Y bueno, fue un poco eso lo que nos pasó, y dentro de esas tecnologías blockchain nos encontramos con una en particular que es Cardano, que nos voló la cabeza porque es como que sentíamos que tomaba lo mejor de los dos mundos, del mundo Bitcoin y del mundo Ethereum. Y bueno, empezamos a experimentar ahí, a trabajar ahí, y hace 4 años entonces que estamos ya trabajando en blockchain. Me encanta. Y antes hablábamos, hay algo como que lo diferencia Cardano quizás de otras blockchain, que es como esta parte de son científicos, como que tiene una rigurosidad científica diferente por lo menos a las otras en cómo se va desarrollando. Y acá vos también me contaste que tenés un pasado científico. ¿Cómo fue ese paso de, bueno, hacerse ciencia a la paso de tecnología y a desarrollar? Sí, bueno, la primera parte respecto de Cardano es cierto. Una de las cosas que nos atrajo es la forma en que se presenta Cardano al mundo, que es como una blockchain de base científica, donde los desarrollos se hacen primero de manera experimental
tal teórica, digamos, trabajando con modelos matemáticos teóricos y después eso se traslada a código de software y eso nos pareció súper atractivo y en particular porque tanto mi socio como yo somos como muy fans de la ciencia aparte de la tecnología, que creo que es algo que les pasa bastante a los perfiles como los nuestros, así medio nerd científico-técnicos, ¿no? Y bueno, un poco atada a esta respuesta viene la respuesta a tu pregunta, a tu segunda pregunta y claro, yo desde chico venía con esa pasión por la ciencia, por los tubos de ensayo, por hacer experimentos de científico loco y demás. Y también en paralelo con esta pasión por la tecnología, era de esos que tenían la computadora, que desarmaban la computadora, que se metían a tocar los jueguitos y ver cómo hacer trampas y cómo... Y bueno, cuando tuve que decidir por una carrera me decidí por bioquímica, que era donde sentía que podía hacer estas cosas de jugar con tubos de ensayo, pero en la realidad, digamos, y hacer una profesión de eso, pero sin abandonar esta otra pasión que tenía por la tecnología. Y bueno, en un momento terminé mi carrera científica como bioquímico, hice un doctorado durante muchos años investigando, publicando artículos y demás, trabajando en laboratorio, pero sin abandonar la tecnología, haciendo diferentes cosas. Y bueno, cuando terminé el doctorado, decidí volcarme por completo a la tecnología, digamos, abandonar, no del todo, pero digamos, si la proporción era 90-10 ciencia-tecnología, pasó a ser al revés, 90 tecnología y 10 ciencia. Y así fue como terminé, digamos, como emprendedor tecnológico y no científico. Me gusta eso. Sí, bueno, y o sea que en el 2021 es cuando conociste, o sea, ya conocías lo que es blockchain, Bitcoin y todo eso, pero en el 2021 lo tomaste. ¿Pero T-Spy arranca en el 2021 o viene de antes ya? Claro, o sea, nosotros teníamos una empresa de software en Argentina que hacía desarrollo a medida, que se llamaba Line 64, y TXPipe aparece como una especie de spin-off de Line 64 apuntado exclusivamente a blockchain. Surge medio de casualidad, porque en realidad nos estábamos planteando hacer algo en blockchain desde Line 64, pero cuando vimos que lo que estábamos empezando a hacer en Cardano tenía aceptación y relevancia, dijimos, bueno, ya esto no tiene que ser Line 64, esto va a ser otro proyecto independiente aparte apuntado a blockchain y entonces ahí creamos TXPipe. Entonces TXPipe tiene 4 años como empresa, pero en realidad viene con todo el bagaje histórico de la otra empresa, Line 64, que tiene más de 15 años. ¿Y ahí lo decidieron hacer por algo? ¿Ya les cayeron clientes que le pedían eso? Bueno, sí, es una buena pregunta. En realidad nosotros, nuestra visión en blockchain fue siempre tratar de aportar al ecosistema general de la blockchain. Lo vemos como un proyecto que tiene una misión de blockchain en general, quiero decir, no solo Cardano, sino el proyecto, la tecnología blockchain en general, tiene como la misión de descentralizar procesos que hoy están muy centralizados, y esa descentralización creemos que va a ser beneficiosa en general para la sociedad. Entonces, nuestra decisión fue trabajar en pos de ese beneficio, aportando desde el open source, o sea, desde el código abierto. Proyectos que no fueran comerciales en principio, sino que fueran como un pequeño aporte intelectual, si se quiere, de nuestro lado, a ese gran proyecto blockchain que vemos como un proyecto que en general va a ser beneficioso. Bueno, un poco la filosofía de Bitcoin, o sea, de código abierto, ¿no? La verdad que cuando escuché TSPy me llamó mucho la atención porque no los conocía, no sabía que eran argentinos. Después, bueno, me fui conociendo más gente de Cardano, el ecosistema, y la verdad me sorprendió cómo están vistos en el ecosistema, ¿no? Y hay algo que
que no nos damos cuenta y que Argentina es punta de lanza en lo que es talento en software y todo eso. Me gustaría que nos contaras un poquito ese diferencial que tiene T-Spy, que es el código abierto, y que creo que el 100% o el 90% de todo tu equipo es argentino y lo tenés dividido por toda Argentina, ¿no? Bueno, sí, es un poco así. El proyecto es un proyecto que apunta, como contábamos, al código abierto, y es un proyecto que aprovecha mucho el capital humano que hay en Argentina. Argentina es semillero de grandes mentes y de grandes profesionales porque tiene un sistema educativo que es privilegiado en la región, ¿no? La verdad es que mucha gente se sorprende al enterarse que TXPipe es argentino porque hay un prejuicio afuera, hay un prejuicio en los países centrales respecto a la calidad del trabajo que se hace en los países periféricos. Y la calidad del trabajo que hacemos nosotros y que hacen muchísimos proyectos que funcionan desde Argentina es indistinguible de la calidad del trabajo que pueden tener proyectos de equipos de países centrales como Estados Unidos o países europeos. Entonces, cuando descubren que el proyecto es argentino, no pueden creer que por esta cuestión del prejuicio que existe. Nosotros realmente empezamos a trabajar en Cardano tratando de entender cómo funcionaba la blockchain y para hacer eso tuvimos que construir nuestras propias herramientas porque no conocíamos o no sabíamos trabajar con el lenguaje con el que estaba desarrollado Cardano. Entonces, ¿cuál era ese lenguaje? Cardano está desarrollado el nodo de Cardano está desarrollado en un lenguaje que se llama Haskell. Haskell es un lenguaje muy académico y es un lenguaje que muy pocos desarrolladores manejan. Es un lenguaje que tiene mucho historial en cuanto a su seguridad y a su confiabilidad, y por eso es una muy buena elección como lenguaje para el nodo de Cardano, inicialmente al menos. Pero lo cierto es que es un lenguaje que cuando tenés que construir cosas alrededor se complica porque falta gente. Entonces, cuando nos propusimos investigar Cardano, nos topamos con esta primera gran traba y nuestro primer trabajo fue construirnos nuestras propias herramientas para poder trabajar en Cardano. Y en ese camino, estas herramientas las empezamos a desarrollar en código abierto, de manera compartida con la comunidad, en un lenguaje que se llama Rust, que es un lenguaje muy conocido en el mundo blockchain. Y claro, de repente, sin querer, empezamos a tener un montón de aceptación por parte del ecosistema. Developers de todos lados nos empezaban a mencionar en Twitter, a contactar y qué sé yo, a participar de nuestros repositorios. Los repositorios son en la forma en que los programadores comparten su código con otros programadores, se llaman repositorios de código, y son comunidades en sí, son redes sociales de developers, pero son redes sociales. Entonces empezamos a tener como una comunidad grande en esas redes sociales. Abrimos un canal de Discord y dijimos, bueno, porque la gente empezaba a tener dudas sobre nuestras herramientas, y de repente el canal de Discord se superpobló de gente y bueno, así poco a poco es como que se fue creando esta marca, digamos, pero desde la inocencia de hacerlo sin querer, digamos, solamente por... Para facilitarse las cosas ustedes, o sea, siendo autodidacta, porque Raz no solo usa Cardano, está usando Polkadot, no sé si... Solana. Solana, claro. Entonces creo que hoy en día y compila mucho mejor, dicen que se puede guardar mejor, tiene mayor seguridad y todas esas cosas, creo que es un poco más técnico, pero creo que también abre la puerta a poder hacer el ecosistema multichain, ¿no? Porque si no estamos cada uno por su lado,
¿no? Si no sos IBM compatible, quedás afuera de un sistema. Si Haskell, o sea, tenés muy pocos desarrolladores para trabajar en el ecosistema, Polkadot con sus parachain y todo eso. Entonces creo que es una solución muy buena y nada, creo que estaría bueno que para todos los desarrolladores que están escuchando esto puedan entender que no solamente en Polkadot y en Solana, sino que Cardano también utiliza RAS. Y están viendo algo hacer así con otra blockchain que no sea solo Cardano. Sí, bueno, como vos decías, Lucho, Rust es un lenguaje que se usa muchísimo en Polkadot, y Polkadot es una blockchain que tiene una tecnología súper interesante, conocida, muy conocida en este momento, que se llama Substrate, es una librería escrita en Rust, y que permite desarrollar partner chains, que son como blockchains más chiquitas que resuelven como problemas específicos, digamos, están customizadas para resolver determinados problemas específicos, y que luego, una vez que digamos, ocurren las transacciones, esas transacciones se almacenan, digamos, en la blockchain principal, ¿no? A nosotros nos gustó mucho ese modelo, el modelo de Substrate, el modelo de Polkadot, y entonces nos propusimos, junto con otras empresas en Cardano que estaban tratando de trabajar en lo mismo, desarrollar herramientas para acercar esa tecnología a Cardano. Y comenzamos a desarrollar partner chains en Substrate que se puedan conectar a Cardano. Todavía es un trabajo en curso. Pero además, paralelamente a eso, lo que empezamos a desarrollar es un proyecto para hacer las aplicaciones de Cardano, los smart contracts que funcionan en Cardano, compatibles con Substrate, es decir, que se puedan correr también en Substrate. Con lo cual, nuestro objetivo es que el desarrollo de una DApp en Cardano permita correr esa misma DApp en Substrate, con una sola versión del código. Y de esa forma empezar como a integrarnos con otras tecnologías, ¿no? Y otras blockchains. Alguien que desarrolla en Polkadot podría correr su proyecto en Cardano, podría correr su proyecto en nuestra blockchain de Substrate, digamos, y si la hace compatible con esta versión de Substrate, lo podría hacer compatible con Cardano también, y en el otro sentido lo mismo, lo cual facilitaría mucho el desarrollo el trabajo de los desarrolladores, ¿no? Y comenzar a de alguna manera integrar los ecosistemas que hoy funcionan como compartimentos estancos. Ahí está bueno, no solamente hacer crecer la comunidad blockchain, como decís, el open source, sino que se vaya conectando todo. Creo que esa es una base fundamental. Y acá me gusta hablar un poquito de, bueno, cosas tangibles, porque está bien, podés programar en cualquier blockchain, pero ¿cuál fue su primer proyecto o ese proyecto que a ustedes los hizo estar en la mira de Cardano, que lo sientas así, que te sientas orgulloso? Bueno, el primer proyecto, el que nos posicionó, es un proyecto que se llama Aura, que es un proyecto que está observando lo que sucede en la blockchain y transforma la última transacción de la blockchain, todo lo que está ocurriendo en la blockchain, en eventos. Eventos es, en términos de software, información que se puede almacenar o que puede ser usada para disparar determinadas acciones. Esto es algo que en Cardano no existía y que era muy difícil de resolver, y al haber traído esa solución nosotros a Cardano en el año 2021, cuando comenzamos, nos habilitó a esta interacción enorme con todo el ecosistema de developers que había. Creo que ese es el proyecto que más inicialmente nos posicionó. Para desarrollar ese proyecto tuvimos que desarrollar una librería que se llama Palas, que es una librería es un conjunto de herramientas desarrolladas en un lenguaje, que esa librería Palas es la que permite hoy desarrollar
usando esta tecnología, este lenguaje Rust en Cardano, y que la verdad que es usado súper ampliamente en el ecosistema y te produce eso de que de repente entras a algún lugar donde se está hablando de Cardano y de desarrollo en Cardano, la gente menciona Palas, que es nuestro desarrollo, sin saber que estamos nosotros ahí, digamos, como si fuera ya un bien de la comunidad. Y eso creo que es una de las cosas que más orgulloso te pone como developer y te pone, yo calculo que a los artistas le pasará lo mismo, digamos, cuando vos si escribís una canción y llegás a un lugar y la están cantando y no saben que vos estás ahí, la cantan porque les gusta, te sentís orgulloso. Bueno, esto es algo parecido, digamos, te sentís en esa situación de decir, bueno, hice algo que tuvo un impacto enorme y ya excede mi capacidad de comunicarlo. A nosotros nos pasan, a mí me pasan los eventos, capaz que conozco a alguien, voy a hablar con gente nueva, me dice, no, yo me enteré por el grupo de S3, y ni sabe quién soy yo de S3, ni Lucho, todo, y eso, ahí te pone como, uy, estamos haciendo algo ahí. Eso es re loco. Y eso es aportar sí. Cosas que de verdad sirven. Primero que te sirva a vos, que eso también está bueno de, che, puedo emprender de este lugar, porque el open source también creo que tiene esta parte de, bueno, ¿cómo financio open source? Está buenísimo, pero ¿cómo se puede financiar un proyecto que vos tenés ese ideal de que sea open source si a veces necesitas ese dinero para desarrollarlo? Sí, el open source no tiene un modelo de negocio atrás, es por amor al arte. Justo en Cardano, y sucede en muchas blockchains también, hay financiamiento del propio tesoro de la blockchain. Las blockchains cobran un impuesto, digamos, a las transacciones, con eso se va fondeando un tesoro, y ese tesoro se reinvierte en mejorar la calidad del producto blockchain. Y entonces a nosotros lo que nos pasó es que, dado este como reconocimiento que empezamos a tener dentro del ecosistema, empezamos a conseguir financiamiento del tesoro de Cardano para seguir desarrollando proyectos open source. Cardano tiene un programa que se llama Project Catalyst, que brinda dinero a proyectos que ayuden a mejorar el ecosistema. Sí, a distintos tipos de proyectos. Nosotros siempre apuntamos a ese tipo de proyectos que mejoran la calidad del ecosistema, y por suerte conseguimos financiamiento a través de ahí. Genial. Justo, bueno, yendo a Catalyst, vos siempre estás enfocado, bueno, en hacer desarrollo, pero ya que llevas mucho tiempo, también esto es bueno, porque el otro día tuvimos invitado por ahí a otro chico, a Mauro, y no nos explicó un poquito cómo es Catalyst. ¿No nos podrías dar un resumen de cómo es Catalyst, cómo se puede fondear para la comunidad, ¿no? Porque hay gente que solo busca para desarrollo, hay otras para educación, otras para eventos y todo eso. Sí, Catalyst es un programa súper interesante de Cardano. Hoy está siendo adaptado un poco porque Cardano está como en un momento muy bisagra donde se abrió la gobernanza de todo el protocolo. Entonces Catalyst también se está como reestructurando, pero básicamente Catalyst es un programa que permite solicitar fondos para desarrollar proyectos dentro de Cardano. Y estos proyectos pueden ser, tiene como distintos, ellos le llaman challenges. Entonces tenés de concepto de producto, estos son productos monetizables, y ellos te financian para que vos desarrolles un MVP, digamos un mínimo producto viable, era hasta 100.000 ADA o 150.000 ADA, que hoy serían algo de $100.000 más o menos, un número interesante para un MVP. Después, producto en fase ya productiva, donde vos lo que estás tratando es de buscar growth. Entonces ahí te financian hasta 500.000 ADA, que hoy es un montón de plata, son como $400.000. Y después tienen otro challenge que es Developer Ecosystem, que es para desarrollo de herramientas open source en el ecosistema, que eso es donde participamos nosotros. Ahí para cada proyecto que presentás te dan hasta 200.000 ADA. Y después está el challenge de Developers de Community, donde son proyectos vinculados a comunidad, digamos, donde se organizan eventos, cursos, hackatones y demás. Y ahí son hasta 100.000 ADA por proyecto. Y después tienen un último challenge, que es el de Partners, donde lo que se busca es traer proyectos muy grandes que sean partners de Cardano de alguna manera, y esos tienen financiamiento mucho más grande, creo que hasta 2 millones de
creo que hasta 2 millones de ADA. Entonces, por ejemplo, en este último challenge ahora trajeron al Fútbol Club Barcelona para hacer una cuestión con los hinchas y empresas grandes de agro, por ejemplo, como Syngenta, para hacer un proyecto de limitación y de reconocimiento de territorio agrícola y cosas por el estilo. Y para Catalyst, o sea, tenés que tener ADA, tenés que ser holder o cualquiera se puede presentar y la comunidad vota, ¿es abierto? ¿Cómo es eso? Sí, cualquiera puede presentar un proyecto Catalyst, no necesitas tener ADA para hacer la propuesta. Lo que necesitas es que te voten tu propuesta, se vota con ADAs, es decir, vos necesitas superar un cierto límite de un threshold, se llama, como un mínimo de ADAs que necesitas que te voten, y a partir de superar ese mínimo competís con las otras propuestas que están presentadas en tu mismo challenge, y por cada challenge hay un total definido de ADAs que se va a distribuir. Por ejemplo, supongamos 5 millones de ADAs para el challenge de developers, y se van repartiendo esos 5 millones en orden de cómo quedaron rankeados los proyectos en función de los votos. Y lo que es muy importante es que termina siendo muy relevante la calidad de la propuesta y al mismo tiempo muy relevante la comunicación que vos haces de esa propuesta para que sea votada. Mucha gente llega como de la nada a Cardano, presenta una propuesta y dice, pero al final no me votó nadie. Y la verdad es que para que la gente te vote necesitas mostrarla, necesitas hacerte conocido vos. Es ir a pedir financiamiento, digamos. Uno, si va a pedir financiamiento, necesitas convencer al que te va a financiar de que tu proyecto vale la pena y de que vos lo vas a ejecutar. Y otra de las formas que también que estaría bueno que cuentes un poco, que no es que te dan 200.000 así de una vas, sino que te lo vienen en milestone y tenés que ir cumpliendo esos milestones y te van liberando fondos. Si no los cumplís, no te termina de liberar los fondos, obviamente, ¿no? Porque si no sería agarro la plata y como pasa con los hackathons, ¿no? Que muchos proyectos participan en un hackathon, ganan, se dividen la plata y el proyecto nunca continúa. Uh-huh. Entonces es bueno aclarar eso también para la comunidad que siempre nos pregunta qué mejor Fede, que es una persona que viene hace mucho tiempo en Catalyst participando. Bueno, obviamente, ¿por qué sale votado? Porque el proyecto de Fede, obviamente, de T-Spy, tiene una relevancia muy grande en la comunidad, toda la comunidad lo conoce, entonces obviamente la gente que quiere ver bien a Cardano va a apoyar a T-Spy porque le está haciendo un bien a la red, ¿no? Entonces, no, y acá una cosa también para aclarar, que vos creaste la biblioteca Palas primero, ¿no? ¿Esa no fue financiada? Exacto. Bueno, yo eso es algo que digo. Vos, para llegar a tener ese financiamiento, que en realidad es dinero que te dan a cambio de que trabajes nada más, porque no es que te piden equity o ningún tipo de token. Claro, es un aporte, como si fuera un aporte no reembolsable, como se llama acá en Argentina, okay, cuando recibís plata del Estado para desarrollar algo y no la tenés que devolver y no tenés que dar nada a cambio. Ahora sí, lo que tenés que hacer es entregar el trabajo, y es el track record que después sirve para que te sigan dando, ¿no? Y la verdad es que nosotros lo que hicimos es una inversión grande inicial. No lo pensamos de esta manera especulativa, pero es cierto que nosotros Palas y Oura lo desarrollamos a costo nuestro, y cuando fuimos a pedir el primer Catalyst y presentamos nuestras primeras propuestas, bueno, ya teníamos algo para mostrar. Dijimos, mirá, nosotros hicimos esto, ahora te estamos pidiendo un grant para poder seguir desarrollando cosas de la misma calidad que estas en Cardano. No, me encanta. Y acá creo que el segundo programa que tuvimos, el tercero de la primera temporada, estuvo Lucas. Y Lucas también nos contaba que es la primera vez que se presentó, ¿no? Y después hay que saber hacer la propuesta también, cómo hacerla. Pero después, esa parte que vos decís, de bueno, ¿cómo voy a difundir entre la gente que tiene Cardano? Porque acá, esto siempre lo dice Lucho, que le gusta este sistema, porque dice, bueno, los que más tienen nada y quieren que crezca esa red, se lo van a poner a proyecto. Primero que conozcan, que tengan un tracklist muy bueno, y después que también que lo presenten y que le pongan ganas al proyecto. Así que no es solamente quedarse en la propuesta, sino después en la difusión. Absolutamente es así. Tenés que ir por todos lados difundiéndolo y tratando de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque además otra cosa que pasa con estos proyectos es que los holders grandes de
de ADA no son argentinos. Ni latinoamericanos. Vos tenés que ir y que te escuchen en Japón, que te escuchen en Estados Unidos, en Europa. Entonces, es muy importante cómo lo marketineas. Nosotros somos como bastante conocidos en el ecosistema de Cardano porque cada vez que hay un fondo de Catalyst, Santiago, que es mi socio, que es además la mente brillante detrás de los proyectos tecnológicos, hace una canción referente a Cardano y la publica en Twitter y se viraliza muchísimo y apoyado en esa viralización se conocen nuestras propuestas. Qué bueno. Creo que esto no lo creatividad, charlamos nunca. Bueno. Yo se las tengo que mostrar. Él realmente es un artista y lo que hace está buenísimo y es una estrategia de comunicación bárbara. Creatividad pura. Y eso es lo bueno y es lo importante. Y abrimos un poco el juego. Que para levantar fondo no solo hace falta tener una parte técnica y todo desarrollado, sino tienes que ser creativo a la hora de cómo vas a vender el producto, quién te va a votar y todo eso. Entonces, la verdad, no lo sabía y bueno, ahora me quedé con unas ganas de escuchar. Ahora lo vas a escuchar a nosotros cantando. No. Pero bueno, creo que bueno, contamos un poquito lo que es Catalyst y la verdad que tener a Fede, que es una de las personas que ha pasado por varios Catalyst de primera mano, creo que es lo mejor. Pero bueno, ahora vamos a ir un poquito, ¿cuáles fueron los desafíos un poco más complicados? Porque siempre a veces tratamos de contar todo lo lindo, pero también hay momentos que cuando uno comienza un proyecto, cuando uno arranca como emprendedor, se encuentra con un montón de cosas y está bueno que contemos un poquito de eso también, Fede. Sí, claro. Sí, además yo la verdad es que vengo emprendiendo hace muchísimos años con más o menos éxito, con lo cual he pasado por esta montaña rusa varias veces. TXPipe tiene 3 grandes ramas de trabajo o de negocio, digamos, que describen el proyecto. Una es este desarrollo open source que veníamos charlando, que es como el jardín de los Flanders en Los Simpsons. Es todo verde con rosas y la comunidad nos apoya y desarrollamos lo que nos divierte y nos sale bárbaro y qué sé yo. Tenemos una segunda rama que es lo que le llamamos servicios profesionales. Lo que nos empezó a pasar es que a partir de que se hicieron conocidos nuestros proyectos y que generamos muchas herramientas que los developers empezaron a valorar y a usar, nos empezaron a venir a buscar para que desarrollemos a medida, digamos, o que demos consultoría o que hagamos auditoría de código. Entonces es como que armamos esta segunda rama, que es esa rama se llama TXPipe Shop y es la que funciona en Córdoba, donde tenemos ahí un equipo de 15 developers y sale, eso también fluye muy bien y sale bárbaro y la verdad que el equipo es divino y trabajan súper bien. Y después tenemos la tercer pata de negocio que es Demeter, que es nuestra plataforma como servicio para desarrolladores. Es como una especie de Amazon Web Services, pero bien customizado para el desarrollo en Cardano. Y esto es como nuestro producto modo startup, digamos. Y la verdad que lo que pasa es que todavía los ecosistemas blockchain son chicos. Entonces, el gran desafío que tenemos nosotros hoy es conseguir ampliar mucho el mercado de desarrolladores que trabajan en Cardano para que nuestro producto Demeter sea un producto utilizado lo suficientemente como para ser rentable. Sigue siendo un producto que nosotros le estamos invirtiendo mucho, que creemos que va a tener mucho impacto. Justamente ayer lanzamos TX3, que es un set de herramientas, un toolkit para facilitar el desarrollo en Cardano, open source, 100% open source, que, digamos, su experiencia de uso mejora mucho si se integra con Demeter, que es nuestra plataforma. Toda esa estrategia tiene que ver con traer developers y proyectos a Cardano. Cardano necesita mejorar su reach en el mundo tecnológico para hacer una blockchain muy usada y entonces aumentar el número de transacciones y por lo tanto que aumente el uso de nuestro producto. El gran desafío que yo podría decir como emprendedor hoy en Cardano es trabajar con esta escasez de mercado, digamos, de mercado chico.
Mercado chico que también tiene que ver seguramente con que todavía no termina de explotar esta alt season, ¿no? Pero bueno, creo que ese es un poco el lado B, digamos, del emprendimiento. Del ¿no? emprendimiento. No, pero también puede ser una ventaja, porque al ser un mercado chico y ustedes están tan bien posicionados, si viene una empresa nueva que quiere introducirse a un Web3, ya sabe con quién trabajar. Y acá te hago una pregunta. Si viene una empresa que es Web2, te dice, che, miren, quiero hacer algo en blockchain, pero no sé sobre qué, qué tengo que hacer. ¿Ustedes cómo abordan a ese cliente del momento cero? Bueno, la forma en que lo planteaste me lleva a darte dos respuestas. La primera es, nosotros somos muy honestos en el laburo que hacemos y lo primero que le decimos es, ¿realmente necesitas blockchain vos? Y si no necesitas blockchain, no le vendemos blockchain. ¿Y ahí qué industrias crees que no necesitan blockchain? Yo creo que blockchain puede ser una buena herramienta para determinados casos de uso en muchas industrias. Pero me han venido proyectos inmobiliarios donde de repente lo único que les interesaba era hacer un NFT de algo vinculado y digo, mirá, para eso no te va a servir blockchain. Me dice, no, bueno, pero es para el marketing. Digo, para marketing yo nosotros no hacemos ese tipo de trabajo. Nosotros, si vos tenés un problema que realmente blockchain lo resuelva, ahí charlamos, nos sentamos, te damos una consultoría para ver realmente cuál es la solución que vos necesitás. Se hace un documento funcional donde se describe exactamente cuál es ese proyecto y cómo va a ser esa solución. Y después, en función de ese documento, si el cliente está conforme con ese trabajo, se pasa a la etapa de desarrollo. Pero lo primero es, no le vendamos blockchain a no cualquiera. Le metamos blockchain a todo, no le metamos allá y a todo, porque hoy en día todo, blockchain, todo allá. O sea, yo escucho cada vez que voy a algún lado y escucho pichar a alguien, o sea, desde que salió AI es blockchain y AI. No, porque los contratos inteligentes van conectados con una inteligencia artificial. O sea, ¿desde cuándo? O sea, no es necesario a veces, o sea, y eso genera también la desconfianza, ¿no? Porque, y me encantó, y eso es bueno, y creo que habla de la seriedad de la empresa que ustedes tienen, ¿no? De no vender por vender, no hacer que un cliente le tenga que meter blockchain. Che, tengo una fábrica de vasos, le quiero meter blockchain y que la inteligencia artificial haga... No tiene sentido. El vaso se vende en la tienda y ya está, no hace falta que le metas blockchain. Pero bueno, está buenísimo, Fede, la verdad que eso habla muy bien de ustedes y eso es lo que se necesita, y también para los jóvenes que están emprendiendo hoy en día, porque hay muchos chicos desarrolladores que también que creen que hay que meterle blockchain a todo, y está bueno tener ese punto donde decimos, no, pará, ¿es necesario? Bueno, eso creo que es una de las cosas que más nos une filosóficamente con Cultura C3. No nos gusta el hype por el hype. Nosotros creemos que blockchain es una tecnología espectacular, que es una tecnología que viene a resolver un montón de problemas. No creemos que sea la tecnología para resolver todos los problemas, y somos muy honestos y sinceros en eso, y creemos que el secreto y la clave está en educar a las comunidades de developers, a las comunidades de usuarios, y por eso yo me llevo tan bien con ustedes y tratamos de estar y de apoyar y de compartir, porque la verdad que estafar a la gente, venderle algo que no necesita, va en contra del propio interés de los que creemos en esta tecnología, ¿no? Y sí, porque es una persona que primero ya va a tener un mal concepto sobre blockchain, porque le dijeron, me vendieron esto, no me sirvió para nada, vos perdés el tiempo también, entonces es como que no sirve para nada. Y acá algo que vos recalcaste y que me encanta es que ustedes están muy a favor de la educación. No solamente podés tener tu emprendimiento, tu empresa, podés hacer open source, todo bien, pero bueno, encima querés educar. Y también por eso hicimos un lindo match ahí. Yo creo que pegué mucha buena onda con vos cuando fui a Córdoba y conocí también a tu equipo. Y vi que son personas que les gusta eso. No hay que ninguno, bueno, tengo que programar para cobrar, sino, che, me encanta lo que estoy haciendo. Y acá, ¿cuál fue tu visión cuando nos conociste de C3 y cómo es ese match que podemos hacer para dar educación? Mirá, yo los conocí a través de gente en la que tengo mucha confianza, Lucas, Arthur, es gente que yo la conocí y valoro mucho su integridad personal y la visión que tienen de blockchain, charlando con Lucho, charlando con Maxi, charlando con vos.
entendí que lo que ustedes buscan es formar comunidades educadas e instruidas. Uno puede educar desde el uso como consumidor final para que la gente haga un uso responsable de la tecnología, y eso me parece que es la visión que tienen ustedes y me parece que es súper valioso. Y uno puede educar desde la construcción de esa tecnología, que es lo que buscamos hacer nosotros como profesionales, digamos, del desarrollo. El equipo que vos conociste en Córdoba es un equipo de profes de la Universidad Nacional de Córdoba, profes con doctorados en ciencias de la computación, que tienen un equipo de trabajo donde hay muchos exalumnos de ellos que son ingenieros o licenciados en ciencias de la computación, recibidos de la Universidad Pública Argentina, y que sienten muy adentro esto de tratar de devolver también a la comunidad el beneficio de haber podido educarse y ahora trabajar para proyectos internacionales desde Argentina, ¿no? Y yo creo que yo, por lo menos también educado en la educación pública, siento un poco esa responsabilidad, poder acercar a estos chicos a la oportunidad de trabajar en un ecosistema donde realmente, siendo sinceros, se trabaja muy bien para proyectos de afuera, y es una gran salida laboral. Entonces, parece que tenemos un poco esa responsabilidad, los más grandes, de acercarle esta oportunidad a los chicos. Yo creo que en ese aspecto el ecosistema está creciendo tanto y es súper importante tener gente educada, porque hay un montón de oportunidades y si vos estás educado, obviamente vas a ver esas oportunidades. De lo contrario, se te pasan por al lado y no te das cuenta. Entonces, para nosotros desde Cultura C3 siempre el objetivo ha sido: vamos a despertar a los jóvenes que hoy en día están estudiando, que no encuentran una salida, que no saben qué van a hacer de su futuro, porque todos hemos pasado por esa etapa donde estamos estudiando y no sabemos qué va a pasar, hay poco laburo, hay esto, bueno, y acá hay demanda. O sea, acá todo el tiempo se abren puestos de trabajo con buenos salarios, con donde puedes laburar desde tu casa y un montón de cosas que te pueden ayudar. Y nosotros, el objetivo es ese, ¿no? Poder acercarle a la gente esa oportunidad, ¿no? Que existe, que la podemos ver nosotros y que a mí en lo personal me cambió la vida. Cuando yo conocí Web3, a mí me cambió la vida. Yo pensaba que me iba a jubilar siendo gerente de Nike y hoy en día trabajo lo que quiero, hago lo que quiero, me apasiona hacer esto. Tenemos el podcast y conocemos gente maravillosa, conocemos historias que de otra manera no podrían ser. Entonces, creo que ese es el punto clave de la educación, ¿no? Poder conectar con... Sí, y esto de despertar y acercar a la gente a las comunidades también les permite de repente a chicos que de otra forma no podrían establecer estas redes de contactos personales que después te abren puertas para infinidad de cosas, ¿no? Chicos que de repente no se enterarían nunca que hay, qué sé yo, carreras vinculadas a la computación o carreras vinculadas a las finanzas o carreras vinculadas a la comunicación, que de repente están hablando con comunicadores como ustedes o con creadores de comunidades o con programadores. El otro día, por ejemplo, en Córdoba era divino, porque estábamos sentados en una mesa con una chica que era la hermana de un programador que tenía 21 años, que estudia traductorado y de repente por ahí se le abre el mundo para laburar para afuera, porque de repente... o chicos que por ahí terminan el colegio y no saben qué van a hacer o no tienen una vocación definida y de repente empezás la oportunidad de repente de conocer en un mismo evento, teniendo 18 años, a un programador, a un ingeniero, a un comunicador social, a un influencer. Es un mundo que si no por ahí vivís en esa burbuja así chiquitita, donde no podés salir, donde no ves nada, y habrá que salir bueno, de repente vos saliste de un lugar, de un pueblo, de un lugar chico y te abriste un mundo, qué sé yo, porque sos una persona muy especial, pero eso no es algo que por ahí le pase a todo el mundo. Y darle esa posibilidad a los chicos me parece una cosa espectacular. Por eso yo valoro tanto el laburo de comunidad, me parece que es fundamental.
Es lindo y es eso, es poder vivir de nuestras pasiones. Hoy me pasaba, por ejemplo, a la mañana que tenía que ver todo lo que tenía que hacer y dije, bueno, tengo que hacer un montón de cosas. Y un segundo hice clic y dije, pará, todas estas cosas yo hubiera soñado hacerlas en 3 años. Tenía que editar el podcast para que salga hoy el podcast de C3, venir a grabarlo, editar un video, un reel. O sea, tenía que hacer todas las cosas que yo quería hacer. Entonces, permitirle a las personas decirle, miren, no solamente hay que aprender de tecnología, sino aprender que es una industria nueva, que las mayores empresas son tecnológicas, que nadie creo que tiene en la cabeza de que la tecnología se va a parar o Internet se va a parar. Y esta es la nueva Internet porque va a englobar un montón de industrias de la vida real al mundo digital. Entonces no es solamente saber programar, saber comunicar en tecnología, sino que podés ser alguien que trabaja en eventos, como nos pasa a nosotros, que tenemos que organizar un evento y capaz que vos decís, ¿qué tiene que ver con tecnología? No, es un evento para que las personas no estén todo el día encerradas en la casa y puedan ir a conocer a otras personas que están en su industria y así crecer. Así que creo que engloba un montón de cosas que a nosotros nos gustan. Pero acá para ir un poquito y que la gente se guíe un poco, porque justamente en este momento estamos dando un workshop en la UTN sobre programación. Está en Solidity, así que ahí no te enojes, pero es el otro lenguaje, pero que también le sirve a la gente. ¿Qué consejo o qué tip le podrías dar a las personas que dicen, no sé si estudiar programación, pero quiero dar el primer paso por lo menos para saber si me gusta? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué lenguaje le recomendás que empiecen? ¿Cómo se arranca en programación? Bueno, en programación se arranca como en cualquier cosa, de lo más sencillo a lo más complejo. Alguien que no tiene idea de programación, le diría no arranques por blockchain, arrancá aprendiendo las bases de la programación y al final la blockchain es un tipo especial de programación o es una solución tecnológica particular dentro del enorme espectro de tecnologías a las que uno se puede dedicar cuando programa. Es quizás una de las más complejas porque, digamos, tenés que entender por adentro, no en detalle, pero tenés que entender la lógica del funcionamiento de la blockchain, que no es sencilla, y después aplicar la programación. Entonces, yo lo que diría es, si te interesa meterte en el mundo de la programación, empezá a estudiar lo básico de la programación, un curso de programación básica en Python, que es un lenguaje muy sencillo y donde cualquiera puede empezar a meter mano, y si te gusta y te das cuenta que va por ahí, que te divierte construir, empezá a complejizar cada vez más, un poquito más, un poquito más. Hay infinidad de cursos libres para hacer y bueno, después sí, metete en blockchain. Y si te interesa blockchain, busca cuál es la blockchain que más te divierte o que más te llama la atención y métete ahí. Solidity, dentro de lo que es el mundo Ethereum o EVM, es una tecnología bastante sencilla, digamos, es un paradigma relativamente sencillo para trabajar y además tiene mucho tooling alrededor que facilita el desarrollo. Cardano, en ese sentido, es más compleja y un poco ahí es donde nosotros estamos enfocados, que es en tratar de construir esa capa de tooling para hacerlo igual de sencillo que es hoy Ethereum. Así que si te interesa Cardano, metete en el Discord de TXPipe. En el Discord de TXPipe, exacto. Y comenzá a preguntar lo que tienen las comunidades blockchain, tanto las que son así más físicas como las de ustedes, donde la gente se encuentra y charla, como las virtuales, estas de developers, es que la gente es muy solidaria y lo que va a tratar de hacer es ayudarte. Si vos preguntás, te van a contestar y te van a tratar de ayudar. Entonces aprovechate de eso, metete en la comunidad que sea y empezá a preguntar. Siempre va a haber un developer que te va a tratar de orientar. Me encanta. Muy bueno. Bueno, nada, vamos a agradecer a Fundación Blockchain y a nuestro sponsor, ¿no? Nuestro sponsor, Birrefill. ¿Conoces a Birrefill? Sí. Mirá, me encanta la gente que viaja conoce Birrefill. Claro. Bueno, acá es nuestro sponsor. Para la gente que no sabe, es una cuponera donde vos podés comprar en cualquier de las cripto, pero lo más importante es que no tiene KIC. ¿Qué significa esto? Que vos, al momento de registrarte, no tenés que dejar tu DNI, hasta los datos de tu vieja, sino que acá vos podés comprar y lo podés usar en un montón de locales. Yo, por ejemplo, hasta compro en el día en el supermercado, vamos a comprar la cena ahí. Y acá la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es, si tuvieras
presupuesto ilimitado en cupones de Big Refill y hay un montón de opciones, ¿no? Tenés ropa, viajes, hoteles, comida, ropa, todo. ¿En qué lo elegirías vos? ¿En qué te gastarías Pará, todo? yo conto una anécdota real de Bitrefill. A ver, Mira, esto Bitrefill. no está pagado, pero a mí Bitrefill me salvó en Brasil para usar Uber. Mirá. Yo no me aceptaba la tarjeta mía argentina, el Uber en Brasil, hace un par de años, y me compré cupones de Uber en Brasil con USDT y cargué mi saldo de Uber en Brasil usando Bitrefill, con lo cual, fuera de programa y no estaba arreglado, de verdad, soy usuario y me salvó la vida. Y si tuviera presupuesto ilimitado, lo usaría para viajar. Porque Viajar, para mí ¿no? la mejor inversión de plata es viajar. ¿Y algún lugar ahí que te queda a vos por viajar que todavía no hayas ido? Me encantaría conocer Tailandia, la Polinesia. Algo medio exótico. Exótico, así con lindas playas para estar tirado panza arriba. Un par de días. Después de programar un pensor un ratito hay que estar. Pero bueno, nada, como saben, ya llevamos un ratito largo y primero agradecerte, Fede, por venir. Y lo que siempre hacemos le hacemos la pregunta final, más o menos, es ¿qué pregunta no te hicimos y te hubiese gustado que te hubiéramos preguntado? Esta no la tenía. Quizás una pregunta es más filosófica, pero por ahí hubiera estado bueno contarles cómo defino mis prioridades en la vida profesional y en la vida misma, digamos, o cómo es mi estrategia para mantener un balance saludable entre vida y trabajo. Creo que es algo que no tenemos que olvidarnos los que estamos muy metidos en el mundo tecnológico. Me encanta. Bueno, me encanta. Entonces, esa pregunta, bueno, ya te la hiciste, así que puedes contarnos un poquito, Fede, cómo diagramás vos tu día. ¿Cómo es un día de Fede? ¿Cómo arranca? Porque sos papá. Soy papá. Estás casado, la empresa, viajes, todo. ¿Cómo es un día de Fede, güey? Sí, creo que es más opiniones de persona añeja. En este mundo web 3, en general cuando voy a los lugares soy de los más grandes, y entonces me gusta un poco contar cómo me parece que es importante balancear la calidad, para tener una buena calidad de vida. Creo que es importante cuidar los afectos, cuidar ese espacio como seguro y de confianza que uno, si tiene suerte, lo puede tener en su casa, y si no lo tiene en su casa, quizás lo tiene con sus amigos, pero creo que es súper importante tener un lugar seguro donde uno tiene un problema, o se siente mal, o se siente angustiado, y puede ir y contarlo y saber que va a recibir el mejor consejo desde el amor, porque muchas veces estamos tomando decisiones que no estamos seguros y que a veces nos equivocamos. Y está bueno saber que tenés a alguien ahí que va a estar incondicionalmente para acompañarte. Eso te da mucha fuerza. Bueno, los que tenemos hijos, obviamente, sabemos que ese es como que instintivamente se vuelve tu prioridad, y entonces ahí tenés como un lugar donde sabés que no solo el amor es incondicional, recibido, sino que dado, y eso es hermoso. Y cuidarse mucho el cuerpo, hay que cuidarse, porque uno cuando es joven no se da cuenta, pero cuando van pasando los años te das cuenta que cuidarte el cuerpo te cuida la cabeza, y es muy importante mantener la cabeza despejada lo más posible. Yo trato de hacer ejercicio, hago ejercicio todos los días de alguna u otra manera. Y en lo laboral, ser ordenado. Una de las cosas que a mí más me funcionan y me permiten ser productivo es ser ordenado. Debemos tener como esta lista de tareas que vos comentabas hoy, y poder dedicarles el tiempo que hay que dedicarles a cada una, y saber en qué momento uno terminó con esa lista y tiene que cortar por lo menos lo operativo, ¿no? Uno que es medio emprendedor está todo el tiempo trabajando, porque aun cuando no estás ejecutando algo, lo estás pensando, pero no hay que volverse loco
dedicándole más de lo que en tu cabeza entra porque terminas quemándote y te volvés menos productivo a la larga. Y ahí cómo relajás vos, porque está bien, lo contaste todo el día, y después relajar. Y en general yo lo último que hago en el día es cocinar, porque me encanta cocinar. Me divierte. Sí, creo que viene de ese lado así. Lo que me queda de la bioquímica de laboratorio es cocinar. Eso me relaja, me parece creativo y además me divierte y me divierte hacerlo bien. Y después, en general, cierro el día mirando alguna serie o algo que te desconecta 100% de la realidad y ya me duermo pensando en si el secuestrador se llevó a Chicago, qué sé yo, y duermo relajado. Me encanta, muy lindo día. Bueno, hermoso consejo, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta y vivimos a full y es bueno tener un equilibrio. Así que, bueno, Fede, gracias. Otro podcast más, amigo. Me encanta la energía que tenés, Fede. O sea, yo no sé si será buen programador, yo siempre digo el hecho. O sea, a veces no conocemos a la persona profesional porque no estamos en ese ámbito, pero después conocemos a la persona y ya te transmite un montón y que tanta gente te quiera también dice muchas cosas de vos. Así que muchas gracias por estar en el programa hoy y las lindas palabras. Gracias, chicos, igualmente. Qué bueno. Nos despedimos y hasta el próximo programa. Chao, gente. Chau.